Claro. Sí es. Por acá, Juanda. Muchas gracias, Galio. Sobre gestión, yo creo que no tengo una opinión clara sobre esto, pero creo que es un punto importante a tener en cuenta que el proceso de gestión es crítico, y especialmente porque en nuestras asociaciones el directorio o junta directiva cumple dos funciones. En Chile hay un manual para organizaciones sin fines de lucro, probablemente en otros países también las hay, y dice que uno de los puntos fundamentales en una organización sin fines de lucro es tratar de llegar a un punto en que las labores de dirección, que son del directorio, estén separadas de las labores de ejecución. Sí, y en nuestro caso, especialmente por cuestiones presupuestarias, el directorio, la situación de Argentina ya está siendo un poco más ideal, el directorio ya no está ejecutando cosas, pero es que las labores ejecutivas sean distintas de las labores de dirección. Sí. En nuestro caso, y en eso tendría que entender la generalidad del público, incluso la fundación, es que para nosotros es una labor complicada ejecutar y dirigir. Sí. Porque somos nosotros mismos los que estamos cumpliendo la doble función. Bueno, en Venezuela pasaba que, bueno, creo que hablé sobre eso en la presentación, que muchas veces se utilizaba la marca de manera errada. Sí. Y por eso tuvimos que adaptar, por lo menos en el plano de educación que hablaremos más adelante, normas para que sea utilizada por los socios y por aquellos entusiastas, porque es importante que ahorita en la estructura interna tratamos de incorporar la idea de que los entusiastas no necesariamente tienen que ser socios, sino son personas que te pueden apoyar con los medios de comunicación, son personas que editan Wikipedia y no quieren ser socios por X razón. Esas personas también son muy importantes al final del día, sobre todo en nuestro caso para el concurso como Wikiloc Monument. Sí. Y a la final tienes que dar una serie de normas para que, como dijo Omar, sean utilizadas las marcas de forma responsable, y nosotros esperamos que a partir de ahora en adelante lo hagamos de forma correcta. Claro. Muchas gracias, Oscar. Por acá, Osmi. Yo quería, aprovechando que estamos todos acá, hacer una pregunta, porque creo que tiene mucho que ver en la forma en que vamos a ir desarrollando los capítulos en los próximos años. Hay mucho modelo de qué es lo que puede ser un capítulo, pero quería saber quiénes son los capítulos que tienen pensado o han pensado en comenzar con un staff profesional dentro de 1 o 2 años y que les interesaría. Bueno, levantes la mano uno. ¿España también o es como una pregunta? No, nosotros estamos pensando en que si la cosa evoluciona conforme va, en 2 años posiblemente tengamos que tener a alguien o incluso antes. El problema es definir la tarea de ese staff. ¿Para qué queremos? Precisamente, porque eso, lo primero es fundamental. Creo. Yo fui la segunda persona en el cargo de Wikimedia Argentina y quizás Illa y Galio pueden comentarle un poco más el proceso que hubo para definir ese cargo. Pero no es un tema menor, es definir qué es lo que quiere, y la pregunta de Juan David hace mucho sentido. Porque si queremos tener una institución que crezca racionalmente, necesitamos tener claro un rol de dirección, un rol de ejecución y un rol de supervisión, a fin de cuentas, entre medio. A nosotros nos pasó de que ahora que tenemos un staff, y ahora somos 1 persona y media, pero tenemos un staff, chocaban esos conflictos de que gente que estaba en la comisión directiva quería seguir desarrollando proyectos, pero no puede ser de que la comisión directiva que debe dirigir y supervisar sea a la vez la ejecutora. Hay que comenzar a separar esos roles, y eso es doloroso, porque mucha gente tiene que definir finalmente, o me quedo con el proyecto que me interesa, o me quedo con una labor más de supervisión. Y eso también hay que, a medida que vamos creciendo, en función de esa asociación profesional, tenemos que comenzar a trabajar ya eso también. No contratar a alguien porque queremos tener a alguien. Y eso creo que es fundamental. Yo comentando... Santiro, Carmen. Sobre la gestión, y como habías dicho, alguien tiene que hacer las tortillas, en el sentido de que hay muchas tareas que nadie va a querer hacer, pero hay tareas, lo que no podemos hacer es decir a los socios o voluntarios o entusiastas qué deben hacer. No, a ver, qué debe hacer. Lo que podemos hacer es asignarle una tarea si no quiere, porque son voluntarios. O sea, tienen que hacer algo que les guste. O sea, tienen que hacer... A ver, tú puedes decirle lo que no puede hacer, claro, pero no puedes decirle lo que debe hacer. O sea, él puede decir, vale, yo puedo hacer esto yo quiero hacer esto, pero tú no puedes decir, no, yo quiero que hagas otra cosa, y a mí no me gusta.
No tengo por qué hacerlo. Entonces ahí es cuando viene bien tener a alguien. Aparte de eso es cuando no puedes con solo el tiempo libre y con tus ganas llegar a todo. Entonces ahí es cuando entraría el tema de tener algún empleado. Pero sí que primero definir un plan estratégico, qué quiero conseguir, cómo, y entonces esa persona que voy a contratar, ¿qué debe hacer? O sea, si no voy a contratar a una persona solo por tenerla. Tiene Claro. que tener unas funciones y tener que tener una carga de trabajo adecuada a las horas que va a trabajar, si no, no tiene sentido. Ahora, Entonces, lo de antes era lo de los socios, de que recordar que son voluntarios. ¿Sí ya estaba? No, Sí. no. Más que gente nueva, bueno, sí. Bueno, simplemente recordar que son voluntarios y luego definimos bien, como ya ha dicho Osmar, las tareas de... quizá, bueno, Carmen y luego Fernando, quizá a veces también los voluntarios deben tener un compromiso mínimo. Carmen. Sí, justo a eso iba. En teoría, de nuestra mesa directiva hay una vocalía, que es la que yo tengo, que se supone tiene que transparentar y darle seguimiento a los proyectos que tiene la asociación. La verdad es que no se ha hecho en forma, y nosotros como lo manejamos más o menos es la persona que propone, supongamos Gustavo, propuso hacer el editatón en Casa Talavera. Entonces, él es como el responsable de ese editatón. O sea, entre todos le damos, pero él es como quien queda... bueno, entre todos trabajamos, pero él queda como responsable del contacto, sin perder de vista lo que decía Galio hace un momento, o sea, sin que se crea que ya nada más va a ser su proyecto, sino es un proyecto Wikimedia México, pero con ese responsable. Nosotros estamos pensando hacia el próximo año trabajar en manuales de operación, así se llaman aquí en México, Sí. en donde se define como los Competencias. roles, ¿perdón? Perdón, pues, competencias, disculpa. Exacto, perdón, las competencias, qué puede hacer cada quien y qué no. Y yo difiero un poco de lo que dice Santi, porque si bien al voluntario, al entusiasta, a quien participa, no lo puedes obligar a nada, pero sí debes de hacerlo responsable, porque si no, les aseguro que nadie en Wikimedia México pegaría carteles, nadie en Wikimedia México andaría tocando puertas, porque eso es lo que pues nadie quiere hacer. Entonces, nosotros como lo trabajamos es, a los voluntarios se les da, bueno, a todo el grupo, porque de hecho tampoco tenemos como una diferencia de mesa directiva y voluntarios, o sea, sí la hay en la formalidad, pero en el día a día pues todos pegamos carteles. Entonces se definen un listado de tareas y bueno, a ver, a mí me gusta hacer redes sociales, bueno, yo pido redes, pero cuando van quedando las tareas que ya a nadie le gustan, se reparten porque alguien las tiene que hacer, alguien tiene que hacer las tortillas. Y la responsabilidad, o sea, el responsabilizar al voluntario, al entusiasta o al integrante de la mesa directiva a cumplir con las tareas. A partir de Wikiloves Monuments, como tuvimos un montón de actividades que no significaba, o sea, bueno, que había más cosas que hacer, planteamos como la estrategia de poner a 2 personas responsables por cada tarea, porque, bueno, si uno no podía por cualquier cosa, porque no pude fallar a mi examen o no me dieron permiso en mi trabajo, bueno, había como un suplente, por así decirlo, que podría realizarlo. Y creo que nos funcionó bien, bueno, es una experiencia muy reciente, pero creo que lo podemos repetir así, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Y pues creo que esto. Muchas gracias, Carmen. Fernando. Creo que uno de los elementos clave, y más para el tipo de movimiento como es todo lo que tiene que ver con Wikimedia, Wikipedia y proyectos hermanos, es el tema de la motivación. O sea, nosotros tenemos que buscar la forma de motivar a los voluntarios, de motivar a los que no son voluntarios, de motivar a los docentes y de motivar a los que están fuera de Wikipedia para que la valoren, la utilicen, le saquen el jugo. Esa fue una de las cosas que más discutimos al inicio del proyecto nuestro de Wikipedia en la educación, o sea, formas de motivación. Sí. Estuvimos buscando formas de todo tipo de motivación, encontramos algunas. Creo que inclusive se podría hacer un hilo en alguno de estos encuentros para discutir formas de motivación, porque la motivación influye prácticamente en todos los elementos que estuvimos viendo hoy, en el tema de la gestión de manera indudable, pero el motivar, nosotros en el Río de la Plata tenemos una costumbre, nos reunimos muchas veces a hacer asados y al final del asado hay un aplauso para el asador, que es una forma de motivar al asador. O sea, ustedes dicen quién hace las tortillas, bueno, quién hace el asado. Y una de las motivaciones es que al final te aplauden, ¿no?
yo creo que es un ejemplo de de los mecanismos que hay que buscar. O sea, hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer el trabajo y encontrar elementos de motivación para que la gente se reconozca cuando lo hace bien y se lo estimule a seguirlo haciendo, ¿no? Claro, y acá por eso puse hasta arriba este valor que mencionó Joao al principio de esta sesión, porque, no sé, es una opinión del moderador y tal vez esté de una forma incorrecta comunicándolo, ustedes díganmelo, pero la gente se ha ido de nuestros capítulos y grupos de trabajo porque no se siente bien en esencia. Sí por estas cosas, pero porque toda esta cadena de cosas le hicieron sentir mal en algún momento y esa vez es algo que se escapa, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo para cerrar este ciclo? Una cosa muy chiquitita, complementando un poco lo de que decía Carmen del trabajo con los socios, que uno, por supuesto, no puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Uno no puede pedirle a un socio que haga tareas, pero si esa persona se compromete a hacerla, tiene una responsabilidad, ¿sí? Y debería hacerla. Y si a esa persona se le está dando dinero para hacer una tarea, debe estar de acuerdo en que tiene que dar todos los comprobantes, reportes o lo que sea que la comisión directiva le pida, porque hay dinero de por medio y ese, como decía Santi, es el dinero de los donantes y tenemos que ser responsables. Bueno, un poquito con lo de no morder a los novatos, que cuando llega alguien nuevo a veces queremos delegarle todo, bueno, como liberarnos de un peso, ¿no? De dejarle todo a él y de pronto es alguien que no tiene la experiencia ni las capacidades. Entonces, tener paciencia con esa gente e instruirla primero antes de darle responsabilidades grandes, de querernos escapar de pronto de eso. Entonces, paciencia, instruirles y ahí sí ya podemos confiar en esas personas y delegarles trabajos y confiar en su responsabilidad, ¿no? Claro, sí, por supuesto, la confianza es un valor esencial. Les propongo un orden a continuación. Vamos un poco retrasados por la cuestión de la mañana. Bueno, la idea de aquí a las 4:30 aproximadamente y después un segundo espacio hasta las 6:30 de la tarde es el hecho de que tratemos temas complementarios que no son comunes. La idea de tanto de hoy como de mañana pasando la comida es que podamos dialogar algunos temas complementarios que fueron decididos en el espacio de meta por los representantes de todos los capítulos. Y finalmente, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, podamos hacer una recapitulación de todo lo que hablamos en el día, particularmente lo que hicimos hace un rato, que fue bastante fructífero, muchas felicidades, y hagamos ciertos acuerdos. Esta va a ser una parte muy interesante porque, pues, por lo regular, a todos nos es muy fácil decir, bueno, sería padrísimo hacer otra torre de Pisa o hacer otro Coliseo Romano, pero quien vaya por los ladrillos y poner el cemento y las estructuras, eso es por supuesto mucho más complicado, pero el acuerdo de todos los capítulos, todos los grupos de trabajo, es que pues cada uno tomará parte de este acuerdo de colaboración, de hacer cosas entre todos y todas. Bueno, hay algunos temas particularmente que rozan y tocan de forma profunda a todos. El primero de ellos es Wikilabs Monuments y el segundo es las colaboraciones con el sector cultural. Estos dos programas que, como se comentó en la mañana, también son modelos replicados en esencia de los capítulos europeos. Me gustaría hacer algunas preguntas para que podamos definir incluso, yo no sabía, pero algunos de ustedes, casi muchos de nosotros participamos en la iniciativa de Wikilabs Monuments y muchos ya dijeron probablemente no tengamos este año, pero también de eso vamos a aprender cosas, porque de eso podemos derivar más proyectos de ese tipo. En algunos países hubo cosas diferentes, hubo experiencias distintas al 2012, a 2013 y pues bueno, las colaboraciones con el sector cultural son algo elemental, ¿no? Es un programa que es exitoso, muchos de nosotros ya hemos tenido donaciones de imágenes, ya hemos tenido interacciones con museos, con bibliotecas, con archivos. Entonces, pues si no tienen mayor problema o tienen alguna otra idea sobre esto, de aquí a la próxima pausa de café trataríamos estos dos temas que no son comunes, si están de acuerdo. Entonces, pues iniciamos con Wikilabs Monuments. Y sí, para poder hacer esto un poco diferente, me gustaría que empezáramos al revés. Entonces, sería Uruguay quien nos pueda hacer el honor y que además, perdón, Venezuela, es que no me enseñaron esa parte en la primaria. Me enseñaron muchas cosas menos hacer el alfabeto al revés.
Bueno, quería dar el lugar a Uruguay en realidad, le estaba sesgando un poco, porque me gustaría que le diéramos un aplauso a nuestros compañeros que tuvieron el mayor número de fotos en América Latina. En América Latina. Y pues España también tuvo un lugar bastante especial, ¿no? Entonces, pues no sé si... Sí. España y Diego. Bueno, no sé si Gustavo o Fernando nos quieren compartir lo positivo, lo negativo, algo de experiencia, y abrimos entonces el micrófono e iniciamos una nueva ronda. Estamos en IberoConf, seguimos. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y Fernando me corregirá, que realmente nos sorprendió el resultado que tuvimos en Uruguay, ¿no? No por el hecho de haber salido primero en América Latina, que eso puede ser coyuntural, pero no esperábamos un resultado de 7.000 y pico de fotos, de imágenes subidas a Commons. La verdad que para nosotros fue algo que nos sorprendió un poco. Lo que tenemos para mejorar el año que viene, que ya lo tenemos camino hecho, fue que este año empezamos un poco tarde, un poco sobre la marcha, un par de meses antes, comenzamos a subir las listas de monumentos y demás. Hicimos un trabajo un poco a marcha forzada, ¿no? Eso es algo que para el año que viene ya no vamos a tener tanto problema porque tenemos camino hecho, listas ya confeccionadas, hay que mejorarlas. Y bueno, lo que nos ha sorprendido acá y que queremos que nos cuenten es de los capítulos que han dicho que tal vez no van a reeditar el año que viene Wikilabs Monuments. Es algo que queremos saber qué problemas han tenido que los lleva a plantearse esto, ¿no? Fernando, no sé si quieres agregar algo más. Sí, yo además tuve la suerte de estar en el jurado y me tuve que ver las 7.516 fotos con otros dos más integrantes del equipo. Y comparto lo que decía Gustavo, fue una experiencia interesante, nueva para nosotros. Creo que fue clave la alianza con la Comisión del Bicentenario, porque nos apoyaron en muchos aspectos del concurso y nos ayudaron a darle difusión. Creo que una de las fallas que tuvimos fue que no logramos incorporar a los fotógrafos más profesionales, a la gente que está más metida en el tema fotografía, o sea, creo que fue más que nada de aficionados, y eso se vio en el resultado de las fotos. O sea, si bien hubo un volumen muy grande, yo creo que la calidad de fotos buenas, evaluables como para concurso, andaban en un 30% del total, y de ese 30% quedaron, creo que 16 fotos como para poder enviar, y de esas 16 había 8 que teníamos problemas de derechos de autor porque sigue vigente el derecho de panorama en Uruguay, y bueno, no había posibilidad, o no hay, es medio complicada la posibilidad para obtener las autorizaciones para poder usar esas fotos o sea que probablemente, no está definido todavía, pero probablemente queden 8 fotos en lugar de 10, mandemos 8 al concurso. Eso lo estamos definiendo en estos momentos con el resto del jurado, porque hay fotos que tenemos ese problema, ¿no? Es una de las cosas que estamos tratando de cambiar en Uruguay, si logramos que se modifique la ley con relación al derecho de panorama, porque realmente es un poco absurdo que no se pueda sacar una foto de un monumento y publicar en un libro o en una revista si no se cuenta con la autorización de los herederos hasta 50 años después de la muerte del autor, que es la situación en que nos encontramos ahora en Uruguay. O sea que hemos aprendido, creo, de la experiencia, y seguramente el año que viene las cosas anden mejor. El tema de las listas también fue un problema. Probablemente el año que viene depuremos las listas en el caso de que la ley esta siga vigente, para que no haya monumentos que no estén en el derecho público, que fue una de las cosas que nos faltó hacer este año por un problema de tiempo, concretamente. Perfectamente, Fernando. Bueno, pues ahora sí, gracias, Oscar. ¿Nos quisieras compartir qué pasa en Venezuela? ¿Sí va a haber Wikilabs Monuments el 2014? Sí, por supuesto. La participación lo que nos deja, mucho trabajo que tuvimos que hacer con las listas porque tuvimos que realizarlas por primera vez. No participaron todos los estados del país y eso fue un problema porque había muchas personas preguntando sobre
por qué no participa el Estado, pero esperemos que para el año que viene podamos depurar estas listas. Y bueno, también había muchos monumentos que no aparecían o bueno, los han tumbado para hacer casas del gobierno, entonces se decían, no, esto lo tumbaron y hicieron una casa del gobierno. Otro punto importante fue que no nos sorprendió la poca participación porque no tuvimos mucho apoyo hasta al final. Entonces nos faltó más hacer el lobby y conseguir el patrocinio. De hecho, no conseguimos otro patrocinio que el de nosotros mismos. Sí. Y lo otro que llamó la atención fue, no sé, despertó un poco de curiosidad en los medios el tema de que Wikiloc Monuments es récord Guinness y bueno, recibimos bastante, bueno, no bastante, algunas entrevistas. A mí me entrevistaron en la radio, algunas notas de prensa, en base solamente que Wikiloc Monuments rompió el récord Guinness. Entonces, eso me pareció importante, aunque bueno, por ahí escuché que no, tal vez no es tan importante tomar en cuenta eso, pero llama mucho la atención. Y bueno, obviamente como tema nos queda pendiente, como dije, el tema de conseguir el patrocinio mucho antes, empezar a organizarnos mucho antes, nos empezamos a organizar un mes antes y eso es muy poco tiempo. Y yo creo que con la depuración de las listas podamos, y con más publicidad obviamente, podamos conseguir una mejor participación, pero logramos llevar a cabo y bueno, ahorita todavía estamos en las labores de jurado. Hay un jurado que está retrasado, que está al lado mío, pero bueno, está aquí. E, bueno. Bom, a experiência de Wiki Loves Monuments em Portugal foi, sobretudo, eu diria, em dois pontos principais. Um positivo, outro negativo. Eu estou a falar em português de propósito, quero perceber se me percebem ou não. O positivo foi que houve uma adesão grande por parte de participantes e o número de fotografias foi grande, foi elevado e a qualidade. Sim. E houve impacto. O ponto negativo foi que o trabalho acabou por ficar muito concentrado em duas pessoas. O Gonçalo e a Susana. E isso mesmo a nível da organização acabou por ter consequências negativas. Eles acharam que foram demasiado sobrecarregados com esse trabalho, apesar do esforço ter tido muito bons resultados. Eles esperavam mais colaboração de toda a equipa. Sim. Foi a principal experiencia. Perfecto. Muy pocas personas entonces también. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere seguir? ¿México? ¿Quiere compartir? ¿Quién quiere ser Salva o Carmen? Ok. Bueno, me sentí cantante de un bar caminando con el micrófono. Esta canción va para... En México, al principio nos empezamos a poner un poco, bueno, no todos, pero una parte de los organizadores estábamos un poco tristes porque Uruguay nos ganaba mucho. No, porque con la experiencia de que el año pasado tuvimos 10,000 fotos, más de 10,000 fotos, creímos que este año, que era el segundo en que lo organizábamos, se iba, pues tal vez no duplicar, pero iban a haber más de 10,000 fotos. Y tuvimos que hacer una evaluación, ni siquiera la mitad del concurso, sino los primeros 4 días, como para tratar de justo evaluar por qué había menos fotos, que si estábamos fallando en algo. Y creemos que más bien el año pasado hubo muchas fotos, un poco como mencionaba Fernando, que tal vez no funcionaban tanto, justo para que el ánimo no decayera, empezamos a ver todas las cosas positivas que nos estaban saliendo. El número de patrocinadores se triplicó, pudimos organizar varios eventos adicionales,
que además gustaron mucho como que a la población en general, pues en las 3 ciudades en donde organizamos recorridos fotográficos, en las 3 nos dijeron, oigan, hagan más recorridos por favor, no se esperen hasta el próximo año, hagan como cotidianamente, ¿no? Aunque no haya concurso. Y bueno, al final de septiembre tuvimos una reunión con todo el equipo que estuvo trabajando en el concurso, evaluamos varias cosas, evaluamos si era pertinente volver a organizarlo el próximo año, si tal vez ya no daba para más, y nuestra conclusión fue que sí lo vamos a organizar, porque en México sucedió una cuestión, tenemos 2 dependencias que resguardan y organizan y preservan los monumentos históricos, se dividen por años, bueno, el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, preserva los monumentos hasta 1900, y de 1900 a la fecha lo tiene el INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. La relación con el INAH fue buena, nos entregó las listas el año pasado y todo, pero con el INBA no hemos podido conseguir el listado de monumentos. Entonces todavía quedan, al menos en el país, pues casi la mitad de monumentos que están catalogados por el INBA. O sea, creemos que tenemos como ahí un buen nicho de fotos que no han sido tomadas. Y otra cosa que queremos, o sea, en la reunión con todos los que participamos en el concurso, llegamos a la conclusión de, sí hagámoslo, cambiemos las reglas. O sea, cambiamos las reglas en que bueno, no sé si en este momento, pero se nos ocurrieron un par de ideas, como no permitir que concursen monumentos que ya estén fotografiados, ¿no? O sea, como tenemos, creo que no es ni el 20% de monumentos con fotografías. O sea, tenemos un margen, una gran cantidad de monumentos sin fotografiar. Por lo tanto, consideramos que sí es pertinente darle más actividades paralelas, porque ha tenido una buena respuesta de la gente. Come ho accennato anche durante la presentazione sullo stato del capitolo, anche noi abbiamo alcuni problemi per quanto riguarda la possibilità di fotografare monumenti che non sono direttamente collegati alla questione della libertà di panorama, ma abbiamo una legge sul codice dei beni culturali e del paesaggio che impone la richiesta di autorizzazione e pagamento di un canone per fotografare monumenti, anche se non c'è più copyright. Quindi abbiamo bisogno di chiedere autorizzazioni agli enti che gestiscono i monumenti uno a uno, ed è abbastanza difficile. Però quest'anno abbiamo avuto 157 o 175 comuni che ci hanno autorizzati tramite un lavoro di passaparola, campagna sui social network e richieste dirette da parte di soci, di amici di soci, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo avuto più fotografie, più varietà rispetto all'anno scorso, però resta sempre il problema per cui non è possibile fotografare tutto quello che vorremmo. Però in generale la valutazione è positiva. Positivo, un balance positivo. Meglio dell'anno scorso. Cioè abbiamo avuto più monumenti dell'anno scorso, più istituzioni ci hanno dato le autorizzazioni a fotografare i monumenti, il concorso è diventato più conosciuto a livello nazionale, quindi c'è stata più pubblicità, quindi bene. Vi una foto, no sé si estaba trucada o era real, de un cartel con publicidad de Wiki Los Monumentos. Uno dei comuni partecipanti ha addirittura fatto un affisso cartelloni giganti nella città per pubblicizzare il concorso a spese del comune. No, non ancora. Siamo ancora tutti presi con la pregiuria, la selezione, più in là. Ahora sí que de verdad es el que más fotos ha tenido. No, bueno, nosotros este era el tercer año que participamos. Creo que somos los que más veces hemos organizado el concurso, los que estamos aquí. Porque, claro, primero solo participan partidos europeos.
Portugal luego ya no continuó, Italia primero tampoco lo hizo. Bueno, nosotros en principio estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Sí que es verdad que hay que plantearse el por qué este año ha habido una bajada en la participación, pero ha sido un fenómeno global. Entonces, bueno, se ha trabajado. Aquí principalmente hemos estado este año, Diego y yo, organizando el concurso. Yo sí que he estado los 3 años en la organización, unas veces con unos y otras veces con otros. Pero bueno, en principio, el primer año tuvimos 18.000 fotos, segundo 39.000 y este 23.000, con lo cual, bueno, está bastante bien. Sí que es verdad que contamos con también que Amical Wikimedia también está allí y Sí. realmente somos 2 asociaciones las que estamos fomentando la participación. Pero bueno, está ahí. Sí que es verdad que nosotros, como yo me planteo como reto el año que viene, aumentar muchísimo las listas de monumentos. Como decía Carmen, en nuestro caso tenemos más de, creo, 50.000 monumentos listados y faltan miles y miles por listar. Bueno, cada país tiene sus cosas. Nosotros tenemos muchos monumentos, hay que presumir de algo. Y el problema muchas veces es el acceso a esas listas, no por el problema legal como tienen en Italia, sino porque esas listas no aparecen online o no hay códigos y contactas con instituciones y no te hacen caso. Sí que es verdad que en determinadas regiones ya están online esas listas y hay que volcarlas a Wikipedia a mano, con lo cual es un trabajo bastante pesado y se va haciendo poco a poco. Sí. Entonces, bueno, nosotros sí que la idea no es seguir participando el año que viene, intentar conseguir patrocinadores por primera vez, que sería un logro. Sí. Porque nosotros, no sé, pensamos que hemos tenido una buena participación en cuanto a número de imágenes, la calidad de las imágenes, número de usuarios bastante aceptable. El año pasado fueron 700 usuarios, este año 450. La calidad de las fotografías fue muy buena. Ahí sí que en número de usuarios participantes hubo países como México que nos superó, pero bueno. En el tema de las imágenes, la calidad, el año pasado las imágenes de España luego la fase internacional tuvieron muy buen resultado. Entonces, la calidad fue buena. Nosotros yo por lo menos la idea de no permitir fotografiar un monumento que ya tiene una fotografía, yo no la contemplo ni siquiera. ¿Por qué? Porque se pueden siempre mejorar la fotografía que ya había y aparte ofrecer una visión que no existía. Por ejemplo, una fotografía nocturna cuando solo había una diurna, una fotografía con nieve cuando solo había una de verano, una fotografía de un interior, de un detalle, de una gárgola, de una capilla. Puede ser que la gracia no es solo obtener la fotografía de un monumento, sino el monumento tenerlo muy bien representado. Ahora, entonces, bueno, es un poco como sugerencia que os lo replanteéis. Mi sugerencia sería que lo replantearais.